La pregunta que nos han hecho, ustedes lo pueden ver ahí, ¿qué marco institucional regulatorio de gobernanza debe conocer el Perú de 2026 a 2031? Lo cual, esta pregunta yo la encuentro bastante desafiante, la encuentro bastante oportuna a la vez, porque sin lugar a dudas hay muchos temas que hacer. Hemos escuchado la presentación de César Vilches, quien tiene mucha experiencia en este tema, y voy a complementar lo que él ha manifestado. Por supuesto, yo en lo que he hecho en esta presentación, he hecho mi tarea, como se dice, por eso he hecho la presentación. Pero sin embargo, antes de pasar a la presentación oficial que he preparado, quiero comentarles de que, sin lugar a dudas, todo lo que hoy conversemos, todo lo que hagamos, no es un tema aislado, sino que responde a un concepto bien amplio. Yo diría que a un enfoque de 360 grados de lo que significa la gestión pública y la gestión privada. Lo que hoy estamos hablando es parte de un concepto más amplio, que tiene que ver con la transformación digital, tanto de lo que significa el sistema productivo, el sistema económico, cultural y por supuesto también de la gestión pública. El concepto de la inteligencia artificial, como ustedes saben, es una solución disruptiva. Pero así como existe la inteligencia artificial, hay otras soluciones disruptivas que también debemos de tener en cuenta. Como se ha mencionado, el caso de blockchain, el caso de la realidad virtual, realidad aumentada, y por lo tanto es importante que sepamos o que nos ubiquemos de que lo que hoy estamos conversando es de suma importancia, no lo niego, pero sin embargo es parte, de todo de lo que significa la transformación digital de nuestro país. Y esto tiene que ver con lo que son las diversas actividades productivas, tiene que ver con la inclusión digital financiera, tiene que ver con la transformación digital productiva, tiene que ver con lo que son los emprendimientos, pero también tiene que ver mucho con lo que es el tema relacionado con un desarrollo sostenible. Por lo tanto, es transversal a todo lo que hagamos en adelante. En ese sentido también, cuando hablamos de gobernanza, significa que tenemos que ver todos los actores bajo un concepto que tiene que ver con los stakeholders, es decir, los diversos actores, los cuales algunos tienen poder, legitimidad y urgencia. Son tres factores que nosotros debemos de tener en cuenta: legitimidad, poder y urgencia. Todos estos stakeholders son los que deben ayudarnos a consolidar lo que significa la gobernanza en este tema que es de suma importancia. Y es ahí que, así como también he hablado de otras soluciones disruptivas dentro de un concepto amplio que tiene que ver la transformación digital, hay otro factor que no debemos de soslayar, que es el tema de la infraestructura. Pero no solamente la infraestructura que tiene que ver con lo que es la parte de la conectividad, con lo que es el tema de lo que es el centro de datos, de las computadoras que son de suma importancia, sino también algo que no debemos soslayar, ojo. Recordemos que el uso intensivo de la inteligencia artificial tiene que ver con el centro de datos, con los data centers, pero es allí que los datos del centro de datos data center tiene otro factor, que es el tema de la energía. Y por lo tanto, la energía, con el uso intensivo de la inteligencia artificial, se va a incrementar de manera bastante sostenible. Y es por eso que también debemos de tener en cuenta, dentro de lo que significa el desarrollo de lo que es la parte relacionada con el uso intensivo de la inteligencia artificial, que está anexada, como digo, a lo que tiene que ver con el centro de los data centers. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta ello, y es por eso que por ejemplo, acá yo lo que voy a hacer en estos momentos, ya lo presentó César, lo que es la realidad actual. Siempre es importante saber dónde empezamos, dónde estamos, porque ese va a ser nuestro punto de partida. ¿Estamos en cero? No, no estamos en cero. Siempre es bueno saber en dónde nos ubicamos y por lo tanto hay avances que se han hecho.
Existe la política de Estado, incluso la política de Estado número 35, que tiene que ver dentro del Acuerdo Nacional, donde está el sistema, la social de información y la social del conocimiento. Luego existen otras leyes que tienen que ver con el factor de lo que significa la conectividad, tanto a nivel celular, a nivel de fibra óptica, a nivel de banda ancha, lo cual también debemos de tener en cuenta dentro de un marco. Y por otro lado, dentro de este tema hay un actor que no debemos dejar de lado, que es el Centro de Planeamiento, el CEPLAN, quien ellos tienen la obligación de ejercer la planificación en todos los niveles. He tenido la suerte y el honor de ser miembro del directorio de CEPLAN, donde hace 2 años aproximadamente establecimos ya, junto con César Vilches, incluso que acá está presente, que él fue uno de los que presidió este comité, que tiene que ver con la conectividad digital y sistemas de información, donde ahí tiene que planificarse, no solamente el tema relacionado con lo que es la inteligencia artificial, sino todos los aspectos colaterales que acabo de conversar. Por ejemplo, el tema de subsidios, el tema relacionado al uso de la infraestructura, tanto a nivel de tema eléctrico, el tema relacionado con lo que significa el potenciamiento de las empresas operadoras y también un ecosistema digital que tenga que ver, como repito, con todos los stakeholders. Acá ustedes pueden ver en esta lámina todo lo que se ha expresado, dónde estamos empezando. Pero fíjense que es importante que nosotros también tengamos en cuenta que así como existe lo que es el tema relacionado de la ley de la inteligencia artificial, también existe el tema del plan de gobierno digital. Por eso yo antes decía que es urgente y necesario que tengamos en cuenta que nosotros estamos dentro de un ambiente más amplio. Y es por eso que una de las tareas que tenemos que hacer es ver cómo se integra el plan de gobierno digital con la inteligencia artificial. El plan de gobierno digital tiene que ser el que operativiza, tiene que ser el que da el canal para implementar la inteligencia artificial. Por supuesto que existe el ENIA, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Yo le soy sincero, eso falta de implementar. El año pasado yo le pedí a los amigos de la Secretaría de Gobierno Digital, oye, por favor, dime cuál es la estrategia del ENIA. Y la verdad que nunca tuve respuesta, porque simplemente se ha quedado ahí como algo que falta operativizar. ¿Por qué? Porque así como existe el ANIA o la ENIA, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, nosotros tenemos que construir los ERIA, como yo lo llamo, no sé si bien o mal, es decir, la Estrategia Regional de Inteligencia Artificial, lo cual debe expandirse a todos los 3 niveles de gobierno. Yo no le llamo subnacionales, porque ese es un complejo que el CEPAL se copió, pero sin embargo nosotros debemos decir los gobiernos descentralizados. ¿Y quiénes son los gobiernos descentralizados? Los municipios y las regiones. Por lo tanto, es urgente que el ENIA lo convirtamos en ERIAS, es decir, en estrategias regionales de inteligencia artificial. Y por supuesto, algo muy importante, como también se ha dicho acá, que tenemos que integrar a CONCITEC, que tenemos que integrar a lo que es el tema relacionado del propio INACAL, de lo que tiene que ver certificaciones de ISO, y por otro lado también el tema relacionado con la ley de protección de datos, y por supuesto, algo muy importante, que nosotros tenemos que ver todo lo que significa la ciberseguridad, algo que lamentablemente también estamos bastante débiles en ese sentido. Y por otro lado, nosotros en particular he identificado las siguientes brechas que debemos hacer de aquí hasta el 2031. La primera es que, por ejemplo, la autoridad fiscalizadora y sancionadora, que es GTB, es decir, la Secretaría de Gobierno Digital, hoy cumple un rol que tiene que ver con lo que es la orientación, pero no fiscaliza, no sanciona. Entonces, por ahí debemos de ver quién investiga, quién sanciona. Por ejemplo, el reglamento que ha establecido la Secretaría de Gobierno Digital ha sido inspirada en la Unión Europea, que tiene que ver con el manejo de riesgos. Entonces, ¿quién sanciona a aquellas instituciones públicas o privadas que violan el riesgo? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos que hacer un ajuste para ver cómo hacemos el tema de la Secretaría de Gobierno Digital. Y por otro lado, también el tema de la certificación. ¿Es obligatoria o es voluntaria? Yo creo que debe ser obligatoria, para que de esa manera nosotros tengamos en cuenta, y por supuesto ahí está el ISO 42001, que debemos de hacer que sea obligatorio, sobre todo para los sistemas de alto riesgo. Como les digo, el reglamento de la IA está enfocada para ver el tema de los riesgos. Y por otro lado, el fondo de financiamiento dedicado. Actualmente existe lo que es el tema casi voluntario, es decir, que solamente se dice que vas a hacer tu plan de inteligencia artificial, pero de acuerdo a tu presupuesto. Eso no va a funcionar. Yo les digo por experiencia propia. Por ejemplo, existe el cero papel,
que ahí también acá con mi amigo César Vilche hemos implementado en Cajamarca, por ejemplo, y le agradezco mucho a él, a la Secretaría que nos ayudaron, pero sin embargo, no todos tienen cero papel. Si hacemos un inventario, ¿qué instituciones públicas, incluso nacionales, tienen el cero papel? Y la verdad que no lo tienen. Y por otro lado es importante, por ejemplo, la protección de datos personales, el mecanismo también de la auditoría para ver cómo se auditan los algoritmos públicos, y algo muy importante, los ambos. Es decir, que tenemos que poner cajas para ver los pilotos, algo que no estamos haciendo, ni también los laboratorios de innovación. Aquí voy a decirle rapidito, porque ya me queda un minuto nada más. Fíjense que yo he identificado 4 pilares. Uno, el pilar de la cuestión institucional. Bueno, aquí voy a discrepar con César, seguramente luego nos pondremos de acuerdo, que no sé si él paga el café o yo lo pago, porque él habla de un Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo digo que hay que seguir con el ANEA y por lo tanto hay que seguir ahí viendo el tema. Y por lo tanto, fíjense que aquí quiero decirle lo siguiente, que es importante que hagamos una autoridad nacional de inteligencia. No sé si sea un ministerio, pero la cosa es que hay que buscar el mecanismo, el pilar institucional. Pero lo primero que tenemos que hacer en este concepto de institucionalidad es, fíjense, que darle una sostenibilidad al director mismo, a la Secretaría Técnica. Hay 2 entes importantes en nuestro país en este mundo del ecosistema digital. Por un lado está el Pronatel y por otro lado está la Secretaría de Transformación del Gobierno Digital. ¿Sabe qué tiempo dura un director en promedio en el cargo de esta importante institución? César, 3 meses, 4 meses. Dice 4 meses ya es vitalicio. Fíjense que no puede ser posible que el director, el secretario técnico de Pronatel y la Secretaría de Gobierno Digital sea tan bajito y por lo tanto no va a haber sostenibilidad. Ese es un pilar institucional. Luego tenemos el tema de la regulación. Acá hay algunas propuestas que se lo voy a dejar aquí a Fabricio para que lo pueda compartir de mi óptica. No quiero abusar. Lo que le dije hace un instante, el tema de control y cumplimiento, es urgentísimo que eso hagamos. Y por supuesto, el dato y el talento. El talento tiene que fomentarse. La Estrategia Nacional de Gobierno de Datos no hay que descuidarlo. Y también hay que ver cómo hacemos con el tema de la Ley de Protección de Datos, que es algo urgente y necesario que nosotros tengamos en cuenta. Y por otro lado, aquí le planteo una ruta para el 2031, lo que yo considero que podría hacerse. Por supuesto, es una propuesta que puede ser debatible, incluso para eso somos los ingenieros, que nos gusta construir y nos gusta siempre estar a la orden de lo que significa la transformación. Pero quiero terminar mi participación diciéndoles que la transformación digital no es una moda, es una filosofía transversal a toda nuestra vida cotidiana, personal, como institución pública y como institución privada. Y agradezco por haberme escuchado y por haberme invitado. Muy buenos días, muchas gracias.